Muy buenas noches, queridos participantes. La institución El Tecnológico les da la bienvenida a nuestra primera sesión del curso gratuito Primeros Auxilios de la institución El Tecnológico. Felicitarlos a todos por la asistencia puntual el día de hoy. Buenas noches, Patti, Kisbel, Rian. Buenas noches a todas las personas que recién se están uniendo a la sesión el día de hoy. Buenas noches, María, Karim. Buenas noches con todos, queridos participantes. Para iniciar, indicarles que nuestra institución está ubicado en Perú, en el departamento de Apurímac, en la provincia de Andahuaylas. A todas aquellas personas que deseen visitarnos, contamos con oficina propia en el Jirón Ayacucho 528. De la misma forma, me gustaría que vayan comentando mediante el chat desde dónde se están uniendo a la clase de hoy, desde dónde están llevando esta sesión académica. Bueno, también presentarles, indicarles que el Tecnológico es una institución que tiene más de 7 años de experiencia orientada a ofrecer educación virtual gratuita de alta calidad a nivel nacional e internacional. Buenas noches a todos. Veo que se han conectado desde Ayacucho, Puerto Maldonado, Venezuela, Piura, Villa El Salvador. Buenas noches con todos, queridos participantes, y bienvenidos a las sesiones gratuitas que brinda la institución El Tecnológico. A todos ustedes los invitamos a que puedan visitar nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Nos pueden encontrar como El Tecnológico, queridos participantes. Los invitamos a que puedan compartir. Indicarles también que este año tenemos la meta de llegar a los 100,000 seguidores. Los invito a que puedan seguir nuestra página de Facebook. De la misma manera, invitarlos a que puedan seguir nuestros cursos gratuitos que tenemos en apertura estos días. Cualquier información, consulta, la pueden hacer al 979-483728, queridos participantes. Los invito a que sigan participando en los cursos en apertura que tenemos, queridos participantes. También indicarles que nuestra institución no realiza llamadas. Nosotros atendemos dudas y consultas mediante el WhatsApp y atención de mensajería, ¿no? Cualquier comunicación la hacemos a través de los números que aparecen en la pantalla. Cualquier otro número a este no somos nosotros, queridos participantes. Hay que tener bastante cuidado, no se dejen engañar. De la misma manera, para presentarme, mi nombre es Esmeralda Zanga. Soy la asistente académica del curso. Cualquier consulta, dudas, no duden en escribirme al 914-767009. De la misma manera, presentarles al docente, al licenciado Dani Medina, quien está a cargo del curso Primeros Auxilios, queridos participantes. Él tiene gran experiencia en los diferentes cursos que él lleva dictando en nuestra institución. De la misma manera, indicarles que la frecuencia del curso se va a desarrollar los días martes y los días jueves en el horario de 8 de la noche a 9:30. Hoy se desarrolla nuestra primera sesión académica que tiene por tema qué es una emergencia y qué es una urgencia médica, queridos participantes. La metodología de trabajo, las clases son 100% en vivo mediante la plataforma Meet. También se está haciendo la grabación correspondiente para que ustedes puedan hacer un repaso, puedan visualizar las sesiones académicas, queridos participantes. Buenas noches a todos, queridos participantes, a los que recién se están integrando a la sesión el día de hoy, darles la bienvenida a todos ustedes. Indicarles también que al finalizar las sesiones académicas se les va a dar apertura al link de clases para que ustedes puedan rendir su examen y posteriormente solicitar su certificación en primeros auxilios, queridos participantes. El certificado va a salir por 50 horas académicas.
para todos los participantes. El costo es de 40 soles, es un precio muy módico, queridos participantes. El certificado también cuenta con un código QR, también cuenta con un código único de registro. Cualquier información, consulta, la pueden hacer al 946-22-2355, queridos participantes. De la misma forma, presentarles a nuestras instituciones con las cuales tenemos un convenio de cooperación. Tenemos a diferentes municipalidades a nivel regional de nuestro departamento de Apurímac. También tenemos a diversos institutos a nivel nacional. Mandarles también un caluroso saludo a todos nuestros conveniados quienes nos vienen apoyando en estos 7 años de trabajo con ustedes, queridos participantes. Antes de dar inicio a nuestra sesión el día de hoy, vamos a hacer una pequeña oración, que es la oración para el alma, queridos participantes. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Lo podemos encontrar en la cita bíblica, Jeremías capítulo 29, versículo 11. De la misma manera, pedirle al Señor que pueda derramar todas sus bendiciones en todos los participantes el día de hoy en esta reunión. Amén. Bueno, ahora sí, queridos participantes, vamos a esperar unos minutitos a que nuestro docente, ya le doy la autorización a nuestro docente para que pueda comenzar con la sesión. Muy buenas noches, licenciado Dani, puede comenzar con la presentación. Buenas noches con todos, estimados alumnos. ¿Me logran escuchar? Sí se le escucha, licenciado. Ya, perfecto. Buenas noches, muchas gracias por la bienvenida. Me presento para dar inicio a este curso de primeros auxilios. Mi nombre es Dani Medina Cabana. Quien les habla es licenciado en enfermería con especialidad en emergencias y desastres. Instructor también de soporte vital básico avanzado, en el cual el día de hoy vamos a plasmar los conocimientos básicos para poder actuar ante un caso de una urgencia o emergencia, básicamente enfocado en los primeros auxilios. A ver, un momento. Sí, queridos participantes, hay que darle unos minutos al docente, ya se va a volver a conectar, por favor.
Bueno, queridos participantes, mientras esperamos a que el docente se reincorpore a la sesión, me gustaría que mediante los comentarios vayamos comentando mediante qué medios se han enterado de los cursos gratuitos que brinda nuestra institución, ¿no? Tal vez lo han hecho por el Facebook, por el TikTok, por YouTube, por Instagram. Me gustaría que vayamos comentando. Milagros nos indica que ha sido mediante el Facebook, TikTok. Muy bien, queridos participantes, los invitamos a que puedan seguir visitando nuestras redes sociales, ya que cada 15 días estamos habilitando cursos nuevos disponibles. También pueden ir comentando qué tal les parece las sesiones académicas, en qué podemos mejorar, ¿no? O qué cursos también les gustaría que vayamos aperturando, que ustedes tal vez deseen certificarse, ¿no? Mira, por recomendación de una amiga, también lo han hecho por nuestra página de Facebook. Los invitamos a que puedan ser seguidores también de nuestra página de Facebook para que puedan estar al día. Sí, sí se da una certificación al finalizar el curso. El curso tiene una duración de 2 semanas en este caso. Al finalizar vamos a mandar un link de examen y ustedes van a poder rendir el examen. Ya. Ahora sí, el docente ya se conectó. Le doy pase, licenciado. Sí, estimados participantes, sí se les va a brindar un certificado al finalizar la sesión. Como les indicaba, las clases son totalmente gratuitas. Ya al momento de solicitar la certificación, eso sí tiene un costo. En este caso es un costo de 40 soles, ¿no? Claro, por ejemplo, ahorita tenemos cursos en convenio, lo que es inteligencia artificial, para aquellas personas que tal vez estén dedicadas a lo que es la docencia, pueden inscribirse en esos cursos. Ya. El docente ya va a comenzar con la presentación. A ver, nos esperan unos momentitos, por favor. Ya. A ver, licenciado, ¿ya se puede visualizar la pantalla? Solo me indica. A ver, un momento. ¿Lo está compartiendo? Sí, sí lo estoy compartiendo. No sé si lo puede visualizar. Sí, ya lo estoy visualizando. Ya, entonces vamos a dar inicio, estimados alumnos. Las disculpas por este pequeño retraso, pero vamos a dar inicio ya para desarrollar esta clase. Ya. El curso que vamos a desarrollar en estas semanas, en estas sesiones, es
primeros auxilios. Ya saben mi nombre, ahí está abajo escrito. Nuevamente les repito, soy enfermero emergencista, también soy docente de distintas instituciones y en esta oportunidad vamos a desarrollar puntos básicos en el tema de primeros auxilios, porque entendamos que primeros auxilios es un tema bastante amplio que abarca muchas situaciones de urgencias y emergencias, desde lo más mínimo hasta lo más grave. Pero para nosotros que estamos en la actividad cotidiana, de repente en estudios superiores, tecnológicos, universitarios, vamos a tener en cuenta puntos básicos sobre este tema. ¿Ya? A ver si compartimos la pantallita, por favor. La siguiente PPT. Ya. El temario a presentar consta de 4 sesiones. Ya. La sesión número 1 tiene un tema como tal, que básicamente lo vamos a desarrollar el día de hoy, donde vamos a ver qué es una emergencia y una urgencia médica, ¿no? En el cual nosotros vamos a identificar el problema. Acá vamos a determinar si esta situación pone en riesgo la vida de la persona o no pone en riesgo la vida de la persona, ¿no? Vamos a identificar el problema. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Es una pequeña introducción sobre el curso de primeros auxilios. En la sesión número 2, que sería el tema 2, vamos a ver lo que es un RCP básico y atragantamiento, que sabemos que hoy en día cerca del 80 al 90% de personas que fallecen súbitamente se debe a este tipo de situaciones. Personas que fallecen por un paro cardiorrespiratorio, personas que fallecen por un atragantamiento, que es una obstrucción de la vía aérea que en su defecto es total, ¿no? Cuando alguien se atraganta, de repente consumiendo un alimento o con algún objeto extraño. En la sesión número 3, con el tema 3, vamos a ver el control de hemorragias. Básicamente aquí vamos a saber actuar, vamos a saber cómo actuar en casos de aquella persona que sufre algún corte, una herida abierta, de repente con un tipo de sangrado del tipo de vaso sanguíneo capilar, venoso, arterial, ¿no? Cómo actuar en esta situación, saber si esto pone en riesgo la vida o no de la persona. Y en la sesión número 4, que sería el tema 4, finalizando, vamos a ver la primera respuesta en el paciente quemado. ¿Ya? ¿Qué hacer? ¿Cuándo? Saber cómo actuar en una quemadura de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. De repente aquella persona que tiene una quemadura en una exposición corporal mayor a otra, en un niño, un adulto, toda esa situación. Son los 4 temas básicos que abarcan en su totalidad el tema de primeros auxilios. Saber hacer un RCP adecuado. Entonces vamos a comenzar, muchachos, con la introducción. ¿Ya? Los primeros auxilios, entendamos nosotros, a ver, vamos a interactuar un poco, ya, porque muchos de nosotros hemos conocido hoy en día la palabra primeros auxilios, primera respuesta, emergencias, urgencias. Alguien que tenga una idea de qué es un primer auxilio, de repente para ir interactuando, muchachos, ha escuchado esa palabra, qué nos quiere decir un primer auxilio, qué se hace en esa situación. Ojo que para tener en conocimiento el tema de primeros auxilios no necesitamos ser personal de salud. Ya más adelante vamos a explicarle por qué no es necesario ser un personal de salud para nosotros saber actuar en un primer auxilio o saber brindar las primeras respuestas ante una persona que necesita una ayuda médica. A ver, ¿alguien por ahí que tenga una idea de qué es un primer auxilio? De repente podemos escribir por el chat para ir leyendo. Es importante conocer o tener una base de qué es el tema de primeros auxilios para nosotros poder intervenir de manera adecuada. ¿Alguien por ahí que desee opinar, que desee comentarnos qué entiende por primeros auxilios? A ver, acá leo los comentarios. Son acciones inmediatas, asistencia médica inmediata, primeros auxilios, darle ayuda a alguien de emergencia. Es una atención inmediata, correcto. Es una persona que tiene conocimientos básicos en primeros auxilios. Socorrer ante una emergencia. Excelente, muchachos. Básicamente tenemos un conocimiento bastante claro, bastante amplio sobre primeros auxilios. Pero acá he visto 3 comentarios que han sido bastante puntuales. Es una atención inmediata que se le brinda a una persona, que en este caso requiere una asistencia médica. De manera resumida, eso es lo que nos podemos nosotros conocer como los primeros auxilios. Es una atención inmediata, es una primera respuesta ante aquella persona que necesita una atención médica.
Más adelante vamos a ver qué tipo de situaciones puede generar una alteración en la salud de la persona. Pero acá hay un punto importante, chicos. Acá dice, los primeros auxilios son una responsabilidad de todos los miembros de una sociedad. Por eso es que al inicio yo les comentaba de que no es necesario o no es un requisito indispensable que uno sea personal de salud, desde un enfermero hasta un médico, para poder salvar a una persona. Ya en otros países, de repente en otros continentes a nivel europeo, muchas de las personas es algo, es un requisito que la comunidad sepa primeros auxilios, la sociedad sepa actuar ante una primera respuesta. ¿Por qué? Porque ustedes saben que aquí en Lima, en este caso, bueno, aquí en el Perú, tenemos nosotros dificultades para poder acceder a una atención médica inmediata. Por ejemplo, una persona que de repente sufrió un atropello, una persona que sufrió una herida de bala, una persona que sufrió una caída, una persona que sufrió una alteración física. A veces nosotros para contactar una ambulancia suele demorar muchísimo en llegar, ¿no? Nos ha pasado, ¿sí? ¿Alguna vez hemos tenido esa experiencia que hemos estado en la calle, hemos visto que han atropellado a una persona, hemos llamado a la ambulancia y ha demorado en llegar? Hasta a veces uno dice, uy, hasta que llegue ya la persona ha fallecido, dice. Pero nos ha pasado, hemos visto, hemos tenido esa experiencia de que se ha demorado en llegar a la asistencia médica bastante, ¿no? Inclusive, cabe resaltar también que los primeros que suelen llegar a este tipo de situaciones es el personal policial, ¿no? Y bueno, hoy en día que hay bastante personal de serenazgo en varios distritos de aquí del Perú, también suele llegar de manera inmediata. Pero yo he observado un detalle muy importante en esas áreas de esas personas, tanto el personal de serenazgo como el personal policial, que muchos de ellos desconocen primeros auxilios. ¿Te ha pasado también que cuando ha pasado ese accidente, qué es lo que te dice el efectivo policial y el efectivo de serenazgo? No lo toque, porque pueden agravar la situación, ¿ya? Y nosotros debemos tener en cuenta de que ellos también deberían saber primeros auxilios, porque son las primeras personas que llegan a la situación o a la escena donde está la persona accidentada, ¿no? Hay algunos efectivos policiales y personal de serenazgo que sí conocen primeros auxilios y siempre los aplaudo. Y los que no conocen siempre les recomiendo que se capaciten, porque como dice arriba, es una responsabilidad de todos los miembros de una sociedad. ¿Ya? Entonces, en base a esto, muchachos, nosotros vamos a tener en cuenta diferenciar dos puntos claves en una situación de urgente, en una situación donde hay alteración de la salud. ¿Qué es una emergencia y qué es una urgencia? Porque son terminologías totalmente diferentes, ¿ya? No es como tal vez la gente lo pueda explicar o lo pueda expresar y pasa también en los hospitales. Llega a veces la persona con un dolor de cabeza o de repente con una herida abierta de su brazo y la gente se desespera, ¿no? Es una emergencia, se está muriendo. Obviamente es una herida abierta, hay sangrado, pero eso no implica de que la persona pueda llegar a fallecer, ¿ya? Tenga muy en cuenta estos dos puntos claves para que tú puedas actuar de manera correcta y de manera tranquila, de manera ordenada en una situación de emergencia, en una situación donde hay alteración de la salud. Y no te desesperes, porque quien les habla, trabajé 2 años en el SAMU, que son las ambulancias del MINSA, ven puras atenciones de urgencias y emergencias prehospitalarias, o sea, accidentes en la calle. Cuando a veces yo iba a atender al paciente, al accidentado, y yo con el médico hacíamos un trabajo en conjunto, evaluábamos, colocábamos vendas, le colocaba vías, le colocaba presiones directas en el sangrado, porque no había riesgo de vida de la persona. Pero las personas que estaban alrededor no lo veían así, nos apuraban. Pero llévenlo, no ves que está sangrando, es una emergencia, se va a morir, cosa que no es así. Y a veces eso genera que tú entres en una desesperación, pero para que no te pase eso tienes que tener en claro, bien definido estas dos terminologías, ¿ya? Entonces, dentro de los primeros auxilios tenemos dos terminologías, emergencias y una urgencia. La emergencia se define una situación donde la vida de la víctima corre un peligro inmediato. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se la atiende de manera inmediata, simplemente la persona muere. Ya, simplemente la persona fallece. Esa es una emergencia. Donde la persona, si no recibe una atención inmediata, fallece. Ya, es aquí donde se va a activar el sistema de emergencias médicas, ¿no? Conocido como SEM. Ya, eso se debe activar de inmediato. El SEM
el sistema de emergencias médicas, bueno, es activar, llamar a una ambulancia, realizar compresiones, que el personal de salud o el personal capacitado en primeros auxilios pueda intervenir en esta situación. ¿Ya? Una urgencia es algo totalmente diferente. Una urgencia es una situación donde la vida de la persona no corre peligro inmediato, ¿ya? O sea, aquí tenemos mucho más tiempo para nosotros poder actuar de manera más ordenada. No quiere decir que vamos a hacerlo lento, pero vamos a actuar de manera más ordenada. Vamos a brindar una atención de calidad, porque no solo se trata de intervenir, sino tratar al paciente, a la persona con un trato humano, ¿ya? Pero puede transformarse en una emergencia si no se atienden en el tiempo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Acá hay más tiempo para actuar, sí, ¿ya? Porque la persona no corre un peligro, no tiene un riesgo de morir, pero puede pasar que llegue ese riesgo si no se le atiende dentro del periodo necesario, ¿ya? O sea, en base a esas dos terminologías, cuando terminemos el curso, te certifiques, estés con todos los conocimientos claves para poder de repente intervenir en una situación de urgencia o emergencia, puedas diferenciar esas dos situaciones y puedas trabajar de manera más ordenada y no entres en pánico y en desesperación. Y que sepas que de repente una persona que de repente sufre una caída y todo su rostro está lleno de sangre, no siempre eso va a indicar que es una emergencia, ¿no? Porque a veces suelen golpearse la frente. En la frente hay cualquier cantidad de vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos pues generan que haya un sangrado masivo. Pero eso no implica de que la persona pueda fallecer. A veces uno por ver sangre se desespera, ¿no? Ya se está muriendo y no es así. Ya, siempre debemos actuar de manera tranquila, con conocimiento, con vocación y con trato humano para las personas. ¿Ya, muchachos? Entonces, hasta aquí están claras las dos definiciones sobre los primeros auxilios, qué es una emergencia y qué es una urgencia. ¿Sí? Excelente. Entonces ya sabemos, ¿no? Que de repente cuando un compañero, un amigo dice, hola, ¿qué tal? Tengo una emergencia. Sí, ¿cuál es la emergencia? Préstame 10 soles. Eso no es una emergencia. Porque no le prestes 10 soles, no es que la persona va a entrar en riesgo de vida. ¿Ya, muchachos? Entonces, hasta aquí está claro las dos diferencias. Ya, vamos a pasar ahora, ¿qué son los primeros auxilios? Sus compañeros anteriormente ya lo habían comentado. Es una atención inmediata que se le brinda a una persona que resulta herida o enferma súbitamente. ¿Ya? Aquella persona que necesita una atención inmediata siempre sufre dos tipos de alteración en su salud, ¿ya? En el caso de la persona va a haber dos tipos de alteración en su salud. Una que es una alteración orgánica y otra que es una alteración física. La alteración orgánica básicamente se debe a patologías, que son enfermedades fisiológicas, ¿no? De repente una persona que tiene una hipertensión arterial, que tiene diabetes mellitus, que tiene TBC, que tiene patologías coronarias, gastrointestinales, que de repente tenga un problema de abdomen agudo, conocido como apendicitis, eso sí también puede ser una emergencia, ¿no? Porque se revienta el apéndice, genera peritonitis y puede fallecer por infección generalizada. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar dos puntos dentro de la alteración de la salud de la persona. Tiene dos alteraciones de su salud. Una que es una alteración orgánica, que son todas las enfermedades que ustedes conocen que pueden llegar a generar la muerte en una persona. Y otra es una alteración física, que básicamente es un daño externo a la persona, ¿no? Puede ser un atropello, puede ser una caída, puede ser una quemadura, puede ser un corte, etcétera, ¿ya? Siempre tengan en cuenta estas dos definiciones dentro de lo que son los primeros auxilios. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver lo siguiente, muchachos. ¿Ya? Es una atención inmediata que se le brinda a una persona que resulta enferma o enferma súbitamente o herida. Ya, a ver, a ver, coméntenme, muchachos, qué tipo de enfermedades súbitas conocemos. Y ya lo nombré al inicio, ¿ya? ¿Qué tipo de enfermedades súbitas conocemos? A ver, déjame tres ejemplos de alteraciones orgánicas y tres ejemplos de alteraciones físicas. Podemos escribir en el chat para interactuar, para de repente conocer qué tipo de situaciones nosotros vamos a enfrentar cuando culminemos el curso, estemos certificados y podamos capacitarnos mucho más. Ya, el ataque cardíaco, por ejemplo, o paro cardíaco, es una enfermedad súbita, ¿no? ¿Por qué se le llama súbita? Porque pasa de un de repente.
Ya el sistema orgánico de la persona sufre una falla coronaria y por ende entra en un paro cardíaco. ¿Ya? Eso es uno. ¿Cuál sería otra alteración orgánica súbita, ¿no? Que puede generar la muerte? Ya puede ser el accidente cerebrovascular que generalmente se desencadena por el aumento de la presión arterial, ¿no? En todo caso sería los pacientes con hipertensión arterial, ¿no? La crisis hipertensiva. Eso también es una emergencia, una alteración orgánica que es signo de una emergencia, ¿no? Porque si una persona está con una crisis hipertensiva, su presión arterial está volando por encima de los valores normales, puede generar un daño cerebral. En este caso, como lo dijo su compañera, un ACV. La peritonitis también, esa es una enfermedad que se desencadena producto de la apendicitis. Cuando ya se revienta el apéndice, genera una infección generalizada. ¿Ya? ¿Qué otra alteración orgánica conocemos que puede generar la muerte en una persona? Muy bien, las alteraciones neurológicas, ¿no? Como el estatus epiléptico, el estatus convulsivo, puede generar daño cerebral, muerte neuronal, ¿ya? Y ya, ahora, ¿qué tipo de alteraciones físicas conocemos? Hay muchísimas, ¿no? Muchísimas. ¿Qué alteraciones físicas conocemos, muchachos? A ver, ya, una quemadura, muy bien. Generalmente, que te puede ocasionar la muerte sería una quemadura de tercer grado, ¿no? Con una extensión mayor al 80%. ¿Ya? Una intoxicación, bueno, eso es más orgánico. Un corte, una herida abierta, ¿sí? Muy bien, una herida abierta. ¿Qué más? Contusiones, muy bien, que generalmente se da porque de repente te caíste, te atropelló un carro, te atropelló una moto, ¿ya? Una caída, hemorragias internas, claro, por los golpes. Podría ser las electrocuciones también, las descargas eléctricas, fracturas, muy bien. Todo tipo de situaciones que te va a generar una alteración física en tu parte personal, ¿no? Un golpe en la cabeza, un corte, una quemadura, una fractura, etcétera. Ya, entonces tenemos claro hasta ahí las dos diferencias de alteraciones a la salud dentro de los primeros auxilios. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro, muchachos? Excelente, muy bien, ¿ya? Sigamos interactuando, cualquier duda la pueden escribir en el chat, yo lo estoy leyendo y vamos a ir aclarándolo conforme desarrollemos el temario. Ya, entonces la importancia de aprender primeros auxilios, básicamente, los primeros auxilios o primeros socorros siempre van a hacer la diferencia entre una recuperación rápida y una internación prolongada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner el ejemplo acá de un paciente que sufre un paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Si nosotros actuamos, ¿qué pasa si nosotros demoramos mucho en hacerle las compresiones al paciente? De repente el paciente está sufriendo un paro cardiorrespiratorio y estuvo ahí 10 minutos. ¿Qué puede pasar con ese paciente si nosotros nos demoramos mucho en hacer las compresiones? ¿Qué puede pasar? Solo puede pasar dos cosas. Ya, una es eso, una es que fallece. ¿Cuál es la otra situación que puede pasar? Claro, muy bien. Tiene que ver con el coma, pero hay que ser un poquito más técnico, saber qué cosa puede pasar. Ya tiene que ver con el coma o el estado vegetal. Ya, una muerte cerebral, claro, va a UCI. Esa muerte cerebral, ¿cómo se llama? Puede generar un daño, ya, muy bien, derrame. ¿Eso cómo se llama? Básicamente genera secuelas neurológicas, ¿no? Secuelas, ya que eso implica que el paciente esté en estado vegetal, esté en coma, genera algún tipo de deterioro neurológico, ¿no? Y que por ende, pues pueda la persona tener dificultades para tanto orgánicas como físicas.
¿ya? Muchos de los pacientes o de las personas que han sufrido este tipo de paro cardiorrespiratorio y han demorado mucho el personal en llegar o en brindarle los primeros auxilios, claro, han podido salvar la vida de la persona, pero con secuelas. ¿Por qué? Porque tanto nos hemos demorado de repente en brindarles las compresiones que no ha habido circulación sanguínea al cerebro, que es lo principal que se tiene que irrigar de sangre y de oxígeno. Al tardar mucho en hacerle las compresiones a esa persona que está ya minutos tirada en el pavimento, haciendo su paro cardiorrespiratorio, pues el cerebro no se va a oxigenar, va a haber daño cerebral. Cierta parte del cerebro va a dejar de funcionar, ¿ya? Se va a hacer una necrosis como tal, va a haber una isquemia cerebral, va a dejar de funcionar. Y eso va a generar una disfunción en la persona. Pero a diferencia si actuamos de manera inmediata, le salvamos la vida, pero y lo dejamos sin secuelas. Por eso es la importancia de aprender primeros auxilios. El actuar de manera inmediata siempre van a hacer la diferencia en que la persona se recupere muy rápido o quede en una internación prolongada. También va a generar la diferencia entre una discapacidad temporal, la persona puede quedar discapacitada de repente a nivel de una parte de las extremidades, temporalmente, que se recupera con terapias, o a veces permanente, queda en estado vegetal de por vida, ¿ya? Y básicamente hace la diferencia entre que viva o simplemente que muera la persona. Ya, siempre tengamos en cuenta, alumnos, aprendiendo primeros auxilios, nosotros vamos a hacer la diferencia. Nunca olvidemos ese detalle. ¿Ya? A ver, continuamos con la siguiente presentación, por favor. Ahora, ¿dónde se presentan este tipo de situaciones? ¿Ya? En su mayoría, del 80 al 95%, según la última estadística de atención prehospitalaria que brindó el MINSA, nos dice que estas situaciones se dan en los lugares urbanos. ¿Ya? En pocas palabras, en la calle. ¿Qué es un lugar urbano? Básicamente es cualquier punto geográfico ubicado a menos de 1 hora de un centro de atención definitiva. ¿Cuál es ese centro de atención definitiva? Un nosocomio, que puede ser un hospital, puede ser una clínica, puede ser un centro médico o cualquier institución de salud que brinde una primera respuesta en urgencias y emergencias. ¿Ya? Esos son los lugares urbanos. Por ejemplo, aquí vemos a la persona que está tendida en el pavimento, aparentemente está en el parque, y esa imagen, la persona donde está agarrándose la parte superior del tórax izquierdo, ¿qué nos indica que puede estar pasando con esa persona? A simple vista, ya, yo estoy estudiando salud, de repente tengo mi curso de primeros auxilios y observo una persona que está tendida en el pavimento y está agarrándose el tórax superior izquierdo. Correcto, que está sufriendo un problema coronario, ¿no? Eso se le conoce como un dolor precordial, ¿no? Y el dolor precordial siempre va a desencadenar un paro cardiorrespiratorio, probable paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Muy bien, entonces ya sabemos cuáles son los lugares urbanos. ¿Dónde se van a presentar estas situaciones? Tengamos en cuenta que aquí no es un hospital, aquí tú no vas a tener a la mano ciertos materiales para poder actuar. Ya, entonces los primeros auxilios y las leyes, las principales leyes en el mundo básicamente está enfocada a estas situaciones. La ley del buen samaritano es brindar humanidad a los socorristas, ¿ya? Este, en este caso, el socorrista siempre va a tener esa intención de ayudar a la persona, ya con el conocimiento que tiene, con la vocación de servir y de salvar la vida. O es por eso que hoy en día hay muchos, el tema de la Cruz Roja se está generalizando, ¿no? Se está universalizando por varios lugares, no solamente a nivel nacional, sino a nivel departamental también, ¿ya? Deber de socorrer y actuar. Esto básicamente es cuando lo requiere la situación y hay una responsabilidad preexistente. Por ejemplo, ver una persona que está tendida en el pavimento y tú sabiendo que sabes primeros auxilios, que sabes cómo poder ayudar a la persona de repente al salvarle la vida y no lo haces, es una responsabilidad que tú lo tienes ya de manera humana. ¿Ya? El abandono de una persona también es un tema por ahí un poco legal, ¿no? Abandonar a un ser humano en estado de necesidad sabiendo que tú puedes salvar la vida porque estás capacitado para hacerlo, también es un tema pues de trato humano, ¿ya? La negligencia, ¿no? Básicamente esto se da cuando el socorrista brinda una mala atención y eso siempre pasa. Tenemos varias personas que tratan de ayudar a las personas, pero no tienen esa capacitación suficiente para poder salvar la vida de la persona.
Ya para nosotros poder salvar la vida tenemos que capacitarnos constantemente, ¿ya? A veces no brindamos una atención de calidad. Ojo, no solamente se trata de salvar la vida, sino de brindarle un trato humano en ese momento y un trato de calidad. Pero licenciado, el tiempo es poco para poder actuar eso, ¿no? Igual tú lo vas a hacer con toda la vocación de servicio, con todo el trato humano, ya con la intención de que esa persona se salve, ¿ya? Y el consentimiento, que obviamente una persona que está en estado inconsciente no va a tener esa decisión de poder brindar tu consentimiento, porque nosotros estamos en la obligación de salvar a la persona que requiere una ayuda siempre y cuando estemos capacitados. Continuamos con la siguiente presentación, por favor. Entonces, las prácticas preventivas, ¿ya chicos? Es importante siempre nosotros, ahora que de repente cursemos estudios de salud o de repente nos capacitemos en primeros auxilios y en primeras respuestas, siempre conversemos con las personas a las que frecuentamos constantemente el tema de las prácticas preventivas. Como personal de salud, de atención prehospitalaria, siempre a las comunidades que vamos, siempre hacemos sesiones educativas sobre prevención y promoción de la salud. ¿Ya? Acá se trata de prevenir antes de lamentar, como dice el dicho. ¿Ya? Por eso se dice que los accidentes ocurren entre el 70 al 95% de los casos se deben al error humano. Y esto lo podemos evitar, ¿no? Porque somos humanos, sabemos pensar, sabemos diferenciar lo bueno y lo malo, sabemos qué es un peligro y qué no es un peligro, sabemos qué me puede desencadenar la muerte y qué no me puede desencadenar la muerte, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? En muchos lugares de acá del Perú hay carreteras muy largas, ya panamericanas, carreteras, vías de tramos largos. Y a veces nosotros por no caminar un poco más para cruzar el puente o para llegar al puente, que puede que esté un poco lejos, a veces tomamos ese riesgo de cruzar la pista. Eso ya es una actividad, es una negligencia por parte de nosotros. ¿Ya? Por eso se dice que esto se puede prevenir. Ya los accidentes ocurren básicamente por prácticas inseguras, procedimientos inadecuados, desviaciones en las normas de trabajo, en las normas de ciudadano como tal, falta de una actitud preventiva, ¿no? Negligencia o imprudencia por parte de la persona. Por ejemplo, aquí en las tres imágenes que vemos en la parte superior de esta PPT, en la parte superior izquierda vemos a un niño que está agarrando una olla de la cocina. ¿Eso será una práctica preventiva o una imprudencia? ¿Y la imprudencia por quién es? ¿Por el pequeño o por los papás? Por los papás, ¿no? Porque siempre los papás tienen que estar al lado del niño, porque el niño en ese momento está despertando su coeficiente, su área cognitiva, su área motora. El niño va a querer moverse, va a querer agarrar, está pensando, está imaginando, está creando, está descubriendo. Él no mide el peligro, ¿ya? ¿Qué le puede pasar en este caso al niño? ¿Qué tipo de lesión puede sufrir el niño en este caso? ¿Una orgánica o una física? Ya, ¿y qué tipo de lesión física puede sufrir el niño? Muy bien, Diana, quemaduras, ¿no? Una quemadura. ¿Qué más? Porque hoy en día las cocinas, si hablamos de electrocución, también podría pasar una electrocución. Sí, porque hoy en día las cocinas generalmente son eléctricas, ¿no? Golpes también, porque hay cocinas que son un poco más altas que los niños y les cae encima. Un niño que le cae una cocina generalmente va a terminar policontuso, ¿no? Con muchas contusiones, fracturas, heridas abiertas, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es una imprudencia, ¿no? Ahí no hay práctica preventiva. En la segunda imagen, ¿qué observamos? ¿Vemos que es una práctica preventiva o es una imprudencia también? El estar tapando los puntos de toma corriente. ¿Es una práctica preventiva? Claro, es una práctica preventiva, ¿no? Para evitar qué tipo de lesiones, física o orgánica.
Física, ¿no? ¿Y qué tipo de lesión te puede generar el estar en contacto con la corriente? Una electrocución, ¿ya? Claro, es electrocución, ¿ya? No es electrocutación, ¿ya? Es electrocución, ¿ya? Muy bien. En la tercera última imagen, ¿qué vemos? ¿Una negligencia o una práctica preventiva? Una negligencia, ¿no? Porque es el pequeñito, ¿no? Que está agarrando el tomacorriente. Les comento algo, muchachos. La descarga eléctrica que emite esos tomacorrientes generalmente son de 220 voltios aproximadamente. Eso le puede generar que el niño pueda fallecer en su momento. ¿Ya? ¿Por qué? Ustedes saben que el corazón es un electro. El corazón es un electro. A ver, ¿quién me completa la palabra? El corazón es un tipo de órgano bastante vital de la persona, pero es un órgano, músculo hueco, obviamente, pero que su función principal, ¿qué es? Generar latidos cardíacos, ¿no? Para bombear la sangre a todo el cuerpo. Pero es un órgano electroconductor. Muy bien. ¿Quién comentó eso? Aquí vi dos personas. Electroconductor. Muy bien. El corazón es electroconductor. Y ustedes saben que un niño está aún en proceso de desarrollo de su corazón. O sea, tanto a nivel fisiológico como físico, su corazón está en proceso de desarrollo. ¿Ya? Ustedes saben que un niño, su frecuencia cardíaca generalmente supera los 100 pulsaciones por minuto. ¿Ya? Por ejemplo, para el adulto, el valor normal de los latidos cardíacos por minuto es de 60 a 100. Pasó los 100 ya se considera taquicardia. Menor a 60 se considera bradicardia. En el caso del niño, menor de 5 años, de repente menor de 3 años, mayor a 100 pulsaciones por minuto, para él es un valor normal. ¿Qué quiere decir eso? Que su corazón está latiendo más de 100 veces por minuto. O sea, está generando una fuerza mayor de electrocución de movimientos coronarios. Por ende, si el niño agarra ese toma corriente con 220 de voltio, más los latidos de 120, 130, 150 que tenga, que es un valor normal para el niño, le puede desencadenar un paro cardíaco de inmediato. Y el niño fallece no tanto por la electrocución, sino por el paro cardíaco. ¿Se dan cuenta lo que a veces no observamos en ese momento a nivel fisiológico de la persona? Muchos pensaremos que de repente el niño fallece por la electrocución, por la descarga eléctrica, pero generalmente no es eso. Ya en su momento el niño puede fallecer por la fuerza de los voltios más la fuerza de su corazón, ya los movimientos cardíacos que superan los 100 pulsaciones por minuto, puede fallecer por un paro cardíaco. O sea que es muy importante que nosotros conozcamos esto. ¿Ya? Más adelante vamos a comentar de repente los valores normales, los signos vitales, para nosotros poder conocer cuándo es una alteración coronaria, cuándo saber que la persona está con hipertensión arterial, hipotensión arterial, cuándo hay taquicardia, cuándo hay bradicardia. ¿Ya, muchachos? Continuamos con la siguiente diapositiva. ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? Ya, excelente. Muy bien. Sabemos que nosotros como socorristas o como futuros personas que vamos a brindar la primera respuesta, siempre tenemos que tener a la mano un elemento necesario, ¿ya? Que se le conoce como, a veces no lo tenemos a la mano, pero sí lo tenemos en casa, ¿no? A veces de repente está pegado en la esquina, en tu salón, de repente en tu escuela, o en el instituto, en la universidad, en tu trabajo. Es blanquito y tiene una cruz roja en el medio. ¿Cómo se llama? Botiquín, ¿no? Y te has dado cuenta que mucho de ese botiquín, cuando a veces abres, ¿qué es lo que sale ahí? A veces no hay nada, ¿no? Está todo de telaraña, todo de polvo, algunos insumos o fármacos vencidos. No hay nada. ¿Cuántos les ha pasado que han abierto un botiquín para sacar una curita y no han encontrado ni siquiera una curita? Telaraña. Sí, a veces pasa, alumnos, puede pasar que encontremos eso. En las combis, en los micros, peor, ¿no? Yo un día vi en la combi, estaba
movilizando, ¿no? Había un botiquín transparente y se veía la imagen del alcohol, del algodón, del agua oxigenada, de las curitas, ¿ya? Y cuando vi que el cobrador abrió, pensé que iba a sacar algo, y era una hoja impresa que estaba pegado delante de eso, que hacía ver que había, pues, esos materiales, ¿no? Y simplemente la abrió para que guardara ahí una especie de monedas o boletos. Se fue un botiquín engañoso, pero de lejos tú veías que estaba lleno. Era una hoja impresa que estaba pegado dentro del botiquín, ¿ya? Pero es importante para nosotros tener ese tipo de material. No es que lo vamos a cargar todos los días, ¿ya? Pero siempre que estemos en un lugar que observemos un botiquín, acerquémonos y conversemos con el área de seguridad y salud ocupacional, porque en todo lugar de trabajo hay esa área, y preguntemos por qué no se ha implementado. Ya tú que vas a terminar conociendo cómo actuar en un primer auxilio, tienes que ubicar ese botiquín en cualquier lugar que estés por más de mediodía o por mucho tiempo, porque te puede servir de mucho. ¿Ya? Entonces, en general, puede ser una caja rígida, en otras ocasiones tratarse de un morral transparente. Por ejemplo, yo tengo mi botiquín, pero no con ese símbolo, sino mi botiquín lo tengo en mi canguro. En mi canguro tengo pues medicinas, tengo vendas, tengo gasas, algodones, tijeras, cosas que me pueden ayudar a mí para poder salvar la vida de alguien. ¿Ya? No es que siempre estoy con esa idea de salvar la vida de alguien, ¿no? Pero puede pasar. ¿Ya? Debe estar siempre en un lugar visible, de repente en el trabajo, en el automóvil, en la casa, o hasta cuando nos vamos de viaje. ¿Ya? No se olviden que es un elemento indispensable para nosotros como futuros socorristas. Ahora compartimos la siguiente PPT, por favor. Entonces, el botiquín de primeros auxilios básicamente tiene varios materiales, insumos y elementos. Elementos útiles generalmente que lleva un botiquín, una tijera de punta roma, porque no te pide específicamente que sea equipos médicos como tal, ¿no? A veces lo podemos implementar con algunas cosas que tengamos en casa que nos ayudan mucho, ¿ya? Un termómetro, bueno, en este caso ellos no venden el termómetro de mercurio porque genera un poco de toxicidad, el termómetro digital sí lo venden, una linterna, elementos de protección personal sí es básico, muchachos y alumnos. Hoy en día, que estamos, bueno, ya hemos logrado superar el tema de la pandemia por COVID-19, pero aún hay enfermedades infectocontagiosas a nivel respiratorio, ya debemos siempre tener en nuestro botiquín una mascarilla y un par de guantes. Para mí eso es lo más importante que todo socorrista debe tener, una mascarilla y un par de guantes. ¿Por qué la mascarilla? Porque vas a estar en contacto con la persona. Tú no sabes si esa persona tiene TBC, o está con una enfermedad respiratoria contagiosa, ¿ya? ¿Y por qué guantes? Porque de repente esa persona tuvo una herida abierta, o de repente tuvo una fractura, tuvo un corte, y tú vas a tener que de repente romper un poco su pantalón para ver de qué daño es el corte. Y no lo vas a hacer con tu mano libre, tienes que utilizar guantes. O de repente esa persona puede tener una enfermedad, de repente hepatitis, alguna ITS, alguna enfermedad que pueda generar este contagio por fluidos corporales. ¿Ya? Acá les voy a comentar algo muy básico en el área de salud. Nosotros como profesionales de salud tenemos en cuenta siempre los principios de bioseguridad, que son tres, ¿ya? Está determinado en tres: la universalidad, el uso de barreras y los medios de eliminación. ¿Qué nos indica la universalidad? Que básicamente es que nosotros, como personal de salud, asumimos que todo paciente o toda persona que necesite ayuda médica, esa persona y sus fluidos corporales son potencialmente riesgo de infección. Toda persona que nosotros vamos a atender, tenemos que asumir al 100% que puede tener una enfermedad que nos puede generar un contagio. Nunca podemos pensar, ah, no, pero no me va a contagiar. Ah, no, pero es un joven, no se le ve enfermo. No, siempre es parte de los principios de bioseguridad. La universalidad indica de que toda persona y sus fluidos es potencialmente riesgo de infección. ¿Ya? El uso de barreras básicamente está determinado por el uso de guantes, mascarillas, EPP, ¿no? Equipo de protección personal. ¿Ya? Y los medios de eliminación básicamente es eliminar cualquier material biocontaminado de manera correcta. Yo utilicé un guante, de repente está de sangre, lo puedo colocar en una bolsita gruesa y ponerlo pues en una bolsa roja. Cuando viene el personal de basura, o de repente si estoy cerca de un hospital, dejarlo en un tachito rojo.
Ya, pero ya saben, es indispensable elementos de protección personal. Mascarilla y guantes, siempre, muchachos. Ya, elementos de higiene, pues como es jabón neutro, de repente solución fisiológica, elementos de curación que son las gasas, de repente el agua oxigenada, el alcohol yodado, el alcohol, ¿ya? Y los medicamentos básicos, ¿ya? ¿Qué medicamentos básicos pueden ir en un botiquín que no necesitan receta médica para poder comercializarlos o brindarlos a una persona? Un paracetamol, un ibuprofeno, un captopril y una aspirina. No se olviden, son los 4 medicamentos básicos que nosotros debemos tener en el botiquín, ¿ya? Paracetamol. ¿Para qué es el paracetamol? Para manejar dolores, ¿no? Cefaleas, dolores de cabeza, de repente algún dolor leve. ¿Para qué es el ibuprofeno? Para manejar dolores un poco más fuertes, ¿no? Inflamaciones, de repente contusiones, de repente hasta cuando la fiebre no pasa con el paracetamol, se toma un ibuprofeno, ¿ya? ¿Para qué es el captopril? El captopril es un antihipertensivo de emergencia, excelente para la presión arterial, ¿no? Captopril o isorbide, ¿no? Ya, eso sí se puede colocar sin ningún problema. Al contrario, una persona que esté con una crisis hipertensiva se le tiene que colocar el captopril debajo de la lengua para bajar su presión del momento. Y la aspirina, que es un fármaco pues para problemas coronarios, ¿no? Ya, chicos, hasta aquí está claro lo que tiene que tener tu botiquín, ¿sí? Excelente. No necesariamente tiene que ser una caja, puede ser simplemente tu morral o tu cangurito, ¿ya? Y siempre tus guantes, muchachos. Siempre carguemos un par de guantes, ¿ya? Muy bien, pasamos al siguiente PPT, por favor. Ya, acá vamos a entrar básicamente a la identificación del problema. Ya estamos orientados lo que es primeros auxilios, cuáles son las prácticas preventivas, qué es una urgencia, qué es una emergencia, cuáles son los tipos de alteraciones en la salud que tiene la persona. ¿Ya? Ahora vamos a entrar al punto base para desarrollar los temas posteriores de los primeros auxilios. ¿Ya? ¿Qué es la evaluación, la identificación del problema? Está determinado por 2 puntos. Uno, lo que es la evaluación primaria y la evaluación secundaria. Aquí va a ser muy importante que recuerdes lo que te comenté un inicio, sobre lo que es una urgencia y lo que es una emergencia, ¿ya? Entonces vamos a poner el ejemplo de esta persona que vemos acá en la imagen, que es un joven que está tendido en el pavimento. Vamos a suponer que el joven está inconsciente, que tuvo un desmayo, ¿ya? Y la persona que es la socorrista que le está ayudando. ¿Qué es lo que le está intentando hacer la persona, a la señorita, al joven que está tendiendo el pavimento? A ver, vamos a tener ideas, chicos. Muy bien, ver si responde. ¿Qué más? El estado de conciencia. ¿Qué más? Aparentemente el joven está con los ojos cerrados, eso indica de que está inconsciente, ¿no? Bueno, que está desmayado. Ver las vías aéreas libres, muy bien. Muy bien, milagros. Creo que eso es la base de todo, ¿no? Ver si tiene vida, ¿no? Porque eso es lo que tú vas a ver. A cualquier persona que está teniendo el pavimento, lo primero que tú vas a ver o vas a acercarte es para saber si esa persona está con vida o no, ¿ya? Pero antes de eso, chicos, siempre tengamos en cuenta algo, ¿ya? Siempre hagamos una evaluación de la escena, ¿ya? Nunca, por nunca nos acerquemos a una situación donde por más que la persona necesite una ayuda de asistencia médica de inmediato y sea una zona insegura, podemos acercarnos. Nunca por nunca. Más adelante lo vamos a ver, el tema de la evaluación de la escena. ¿Por qué? Porque una escena insegura o donde pone en riesgo mi vida, o sea, a mi persona, que soy el socorrista, no me puedo acercar, por más de que la persona necesite una ayuda, porque primero somos nosotros. Si nosotros nos acercamos a una escena donde hay situaciones que ponen en riesgo nuestra integridad, vamos a terminar lesionados o hasta fallecidos. Y ya no sería una persona, sino serían 2 personas. ¿Ya? Me ha pasado. Estuve de guardia una fecha con la ambulancia de noche y llaman a solicitud de que una persona había sido baleada.
La ambulancia pues acudió, pero siempre con la distancia prudente, y la persona estaba tendida en el pavimento, pero aún seguían los vándalos ahí discrepando con piedras, con palos y hasta con armas. Nosotros no pudimos ingresar. Así las personas alrededor nos decían, pero ¿por qué no van a ayudarlo? ¿Por qué no van a ayudarlo? ¿Por qué no van a ayudarlo? Porque no sabemos si en ese momento puede haber más disparos y todo el personal médico de la ambulancia puede sufrir una lesión. Ya, siempre tengan en cuenta eso, chicos. Ya, entonces lo que está haciendo la señorita acá en esta imagen básicamente es saber si está o no con vida. Ya, entonces lo que nosotros vamos a hacer eh, en una persona que está tendida en el pavimento, ya, o cualquier persona que tenga una alteración de salud orgánica o física, vamos a hacer dos tipos de evaluación: la evaluación primaria y la evaluación secundaria. Esto nos va a hacer determinar si esta situación es una emergencia o es una urgencia. Porque a simple vista yo no puedo saber si el joven está en una emergencia o en una urgencia. Puede estar en una emergencia, que esté haciendo un paro cardíaco, o simplemente puede haber hecho un desmayo, o hasta puede estar durmiendo, de repente en un estado de ebriedad. Y eso no es una emergencia. ¿Ya? Entonces, en la evaluación primaria básicamente es realizar tres tipos de valoraciones. ¿Ya? Vamos a ver los problemas que ponen en riesgo la vida de la víctima, que son tres, ¿ya? Primero, el estado de conciencia, que eso puede poner en riesgo la vida de la víctima, ¿ya? El patrón respiratorio, ¿ya? Y el patrón cardiovascular. Porque nosotros sabemos, si una persona no respira, ¿podrá vivir? No. Muy bien. Una persona que no tiene latidos cardíacos, ¿podrá vivir? No. Una persona que está mucho tiempo inconsciente y está generando un daño cerebral, ¿podrá vivir? No, no al 100%, de repente sí, pero con secuelas, ¿no? Que básicamente sería lo mismo, ¿no? Porque es una persona que tiene una degeneración a nivel neuronal. Ya, entonces, estos tres puntos claves nos van a determinar si la persona está en riesgo de vida o no. ¿Ya? Por eso, en la evaluación primaria nos dice acá lo siguiente: evaluación de los problemas que ponen en riesgo la vida de la víctima. ¿Cuáles son esos tres problemas que ponen en riesgo la vida de la víctima? El patrón respiratorio, el patrón cardiovascular y el área neurológica, ¿no? O el estado de conciencia, ¿ya? Entonces nosotros lo que vamos a hacer, ya hice la evaluación de la escena, vi que no es una escena insegura que me pueda generar un tipo de daño, me voy a acercar y lo primero que yo voy a hacer es verificar si la víctima responde, ¿ya? Voy a acercarme, como veo a la señorita, y voy a moverle los hombros o cualquier extremidad que sea más próxima a mí. De repente sus hombros, de repente su mano, su pie, su pecho, su abdomen, algo. Y le voy a mover de manera despacio, no bruscamente. ¿Ya? ¿Por qué despacio y por qué no brusco? Por ejemplo, ese joven que está tendiendo el pavimento, si yo he visto que se ha desmayado y que no ha sufrido ningún golpe de gravedad, sí lo puedo mover. Pero si yo no he visto si esa persona está desmayada porque se ha caído, porque lo han atropellado, porque lo han golpeado, no me puedo arriesgar a moverlo. Porque ustedes saben que cualquier lesión a nivel cervical, o sea, a nivel de la columna vertebral, sobre todo a nivel cervical, que tenemos los discos vertebrales más pequeños a nivel del cuello, si yo lo muevo, así como la señorita, y los amaqueo de los hombros, o la joven se encuentra bien, puedo generar fisuras, puedo generar fracturas de discos vertebrales, porque yo no sé si esa persona se ha caído, lo han atropellado, lo han empujado, ¿ya? Pero si yo veo que la persona se desmayó y no tuvo un golpe de mayor fuerza, sí, de repente puedo moverlo, hasta inclusive puedo cargarlo y llevarlo a otro lugar, ¿ya? Más tranquilo para poder trabajar. ¿Ya? Entonces me acerco al lado de la víctima y me cercioro si la víctima responde. ¿Cómo yo me cercioro si una víctima responde? A ver, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Qué le dirían o qué harían en ese momento para saber si la víctima responde? No, el pulso no. Vamos a ver acá el estado de conciencia primero. Muy bien, preguntándole su nombre. ¿Qué más?
Muy bien, Rosita. Hay que hablarle. ¿Qué más? Ya, bueno, preguntarle cuántos años tiene, qué le pasó, etcétera. Está consciente, ya. Lo que vamos a hacer en esta situación para ver si la víctima responde o no, básicamente es hablarle y moverlo, ¿no? Ya, vamos a hablarle. Hola, señor, buenas noches, ¿me escucha? ¿Todo bien? ¿Cuál es su nombre? No me respondió al habla, lo voy a mover. Y si de repente lo muevo o hasta lo peñizco y reaccionó, ya. Con eso me doy cuenta si la víctima está o no consciente. Si de repente yo me acerco y lo muevo y le hablo y reacciona, está consciente. Pero si no reacciona, automáticamente me paso a la siguiente valoración. Ya, no reaccionó, está inconsciente. Automáticamente paso al patrón respiratorio. Ya, en ese momento que yo estoy agarrándole los hombros y hablándole, ya con mis ojos, yo voy a estar observando qué cosa para determinar si esa persona está respirando o no. ¿Qué tendría que observar yo? En ese momento que me acerco, le toco los hombros y le empiezo a hablar. ¿Qué hago con mis ojos? ¿Qué tengo que observar? La cabeza, los brazos, la pierna. Excelente, el tórax, ¿no? Ya la cavidad torácica para ver si hay movimientos torácicos, ¿ya? Si hay movimientos torácicos, si hay distensión y contracción del tórax, si hay movimientos. Ya con mis ojos ya estoy mirando, porque, ojo, la evaluación primaria no debe demorar mucho, son segundos, no más de 10 segundos la evaluación primaria. ¿Ya? Entonces yo le hablo, no me responde, está inconsciente y estoy observando ya eh, el patrón respiratorio, ¿no? O sea, ni los movimientos torácicos. De repente no lo puedo ver bien o no identifico porque hay personas que están tendidas en el pavimento, tienen pues una casaca, dos casacas, están con cafarena, muchas prendas que no logramos identificar si hay movimientos torácicos. ¿Cómo podría identificar en esa persona si respira o no? Aquella persona que está con muchas prendas, mucha ropa y que no puedo ver si se mueve o no su tórax. Bueno, en el caso de los varones, yo voy a ver que se mueve la barriga o el abdomen. En el caso de las mujeres, el tórax. ¿Ya? ¿Cómo voy a...? Bueno, ya descubrirlo nos va a tomar mucho tiempo, porque sacarle el cierre, de repente a veces está con correa, está amarrado, ya. ¿Cómo yo observo que esa persona respira si es que se me complica observar en el tórax? ¿Cómo yo determino? A ver, pensemos, muchachos, pensemos. No, estamos hablando acá de la respiración. Muy bien, Judy, tiene que ver con el aliento. A ver, ¿cómo haríamos eso? Muy bien, Geraldine, por su nariz. A ver, ¿qué más? Por las fosas. Excelente, acercar la mano a la nariz, ¿no? Ya, de repente estamos ahí, con una mano estamos agarrando el hombro, moviéndole, y con la otra mano, izquierda o derecha, que esté libre, colocamos el dorso de la mano, que es la parte contraria de la palma, y lo colocamos al borde de su nariz. Si sentimos un calor o un tipo de ventilación por las fosas nasales, ese paciente está respirando, ¿ya? Entonces, el paciente está inconsciente, ya verifiqué, no hay movimientos no hay movimientos torácicos y no respiro. Hay ausencia de conciencia, hay ausencia de respiración. ¿Qué tengo que pasar automáticamente a hacer una? Ya sé que esa persona está inconsciente, ya sé que esa persona no respira. Ahora, ¿qué me falta determinar? El pulso, ¿no? El patrón coronario, ¿no? O el patrón cardiovascular que tiene que ver con las hemorragias también, que ahorita les voy a explicar. Ya. Entonces la persona está inconsciente, no respira automáticamente, con mi otra mano, con mi mano más libre, donde yo podría determinar si esa persona tiene latidos cardíacos o no. ¿Cómo yo lo determino eso? ¿Qué tengo que hacer en ese momento? Ya, ¿cómo verifico el pulso? Ya, muchos me dicen en el cuello. A ver, por ahí hay que acordarnos un poquito por ahí en el cuello. Hay que acordarnos un poquito cómo se determina eso del cuello. ¿Cómo se llama esa arteria que está en el cuello?
A ver, hay que ser un poquito más técnicos. A ver. Muy bien, la arteria. No, no es la aorta. Mal llamada yugular, pero es la arteria carótida. Muy bien, Alicia, la arteria carótida. Mal llamada yugular, ¿no? Ya es la arteria carótida, que es la más proximal, es la que más se siente en realidad, muchachos. Por el calibre de la arteria, que es más gruesa que las otras, es la que más se siente. Si de repente no logro sentir dónde ubico la arteria carótida, justamente por debajo del mentón, ¿no? Ya a la altura donde se encuentran los terceros molares, o sea, los terceros molares de los dientes, o sea, la parte final de los dientes, por debajo del mentón, ahí vamos a ubicar el pulso arterial de la carótida. Si no lo ubico por ahí, a veces no lo siento, ¿qué otro pulso más proximal a nosotros podemos determinar si esa persona tiene o no pulsaciones cardíacas? Muy bien, Eni, el pulso radial, ¿no? Es ese que está en la muñeca. Excelente, agarramos nuestro... ¿Y con qué tomamos el pulso de la muñeca? Con el dedo pulgar, el dedo meñique, el dedo índice, el dedo medio o el dedo anular. ¿Con qué dedos tomo el pulso radial? Con el índice y el dedo medio, muy bien. No, con el pulgar no tomamos. ¿Por qué no tomamos con el pulgar el pulso radial? Claro, porque el pulgar tiene un propio pulso. Nos puede hacer confundir. Excelente. Entonces ya me acerqué, la persona está inconsciente. Ya, vamos a plasmarlo así. La persona está tendida en el pavimento, hice la valoración, el estado de conciencia, está inconsciente, no respira y no hay pulso. Eso sería una situación de urgencia o emergencia. Ya, a ver, la persona no responde, está inconsciente, no respira y no hay pulso. Peor aún, aparte de no haber pulso, tiene una hemorragia grave. Está saliendo la sangre así cualquier cantidad de una extremidad. Eso sería una urgencia o una emergencia. Vuelvo a repetir otra vez. Aquella persona que no tiene pulso, ya, esa persona está inconsciente, no tiene pulso, no tiene respiración. ¿Qué tipo de patología, de qué tipo de alteración de salud tendrá? ¿Qué tipo de alteración orgánica, ¿no? En este caso sería una enfermedad una enfermedad súbita. Excelente, Eni, muy bien, Rosita, muy bien, Daniel. Una enfermedad súbita. ¿Y cómo se llama esa enfermedad súbita? Súbita, perdón, ¿cómo se llama? Paro, cardio, res. ¿Cómo se llama, muchachos? Un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Ojo, es paro cardiorrespiratorio porque hay un paro a nivel cardíaco y a nivel respiratorio, porque también hay solamente paro cardíaco, ¿no? ¿Ya? Bueno, que es ataque cardíaco, nada más. Ya, es un paro cardiorrespiratorio. ¿Y un paro cardiorrespiratorio será una urgencia, chicos? Una urgencia. ¿Estás seguro que un paro cardiorrespiratorio será una urgencia? Muy bien, Gabriel. Es una muy bien Alma, muy bien Patti, muy bien Ketty. Es una emergencia, muchachos. La persona no tiene pulso, no tiene respiración, está inconsciente, está haciendo un paro cardiorrespiratorio. Es una situación de emergencia. ¿Y qué hacemos aquí? ¿Esperamos o actuamos de manera inmediata? Una atención inmediata, chicos. Claro, esa atención inmediata es brindarle RCP, que es reanimación cardiopulmonar. ¿Ya muy bien? Eso lo vamos a ver más adelante. Ya, entonces, muy bien, excelente, muchachos. Estamos ahí, estamos bien conectados todos con el tema.
Ya, entonces, eso es la evaluación o valoración primaria. ¿Se dan cuenta que en esta valoración nosotros determinamos si está o no en un estado de emergencia o urgencia? Sí, ¿no? Entonces, si encontramos a la víctima nosotros, ya, vamos a poner el otro caso. Encontramos a la víctima que sí responde, bueno, o que no responde, pero sí tiene pulso y respiración, ya. El primer caso era que no responde, no tiene pulso ni respiración, eso es una emergencia. Entonces, esta persona que no responde, pero sí tiene pulso y sí tiene respiración, ¿será una emergencia o una urgencia? Muy bien, muchachos, excelente, estamos conectadísimos. Es una urgencia, ¿no? Porque la persona está con latidos cardíacos, está respirando, hay pérdida de conciencia, que obviamente si esa pérdida de conciencia se prolonga por más de 3 horas, más de 6 horas, ¿se puede convertir en una emergencia? Claro, eso lo vimos al inicio, ¿no? Se puede convertir en una emergencia. Ya, pero una persona que está inconsciente y tiene pulso y tiene respiración, puede ser un desmayo, un desvanecimiento, una lipotimia, ya que generalmente no hay riesgo de vida, ¿no? ¿Ya? Pero eso no implica de que cuando se compense, simplemente quede ahí. Ella tiene que ir igual a un médico a hacerse una evaluación completa, ¿no? Generalmente cuando la persona está inconsciente, respira y tiene pulso, generalmente se debe a un desmayo, ¿no? Y el desmayo se debe a varias causas, ¿no? Puede ser una baja de glucosa, de repente un tema emotivo, de repente personas con problemas neurológicos, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la evaluación primaria. ¿Cuáles son los tres parámetros que vamos a evaluar que vamos a tener en cuenta en la evaluación primaria? ¿Cuáles son? Estado de conciencia, respiración, pulso y hemorragias, ¿no? Claro, pulso y hemorragia es lo mismo porque son parte del patrón cardiovascular, ¿ya? Entonces, estado de conciencia, pulso, respiración, ¿ya? Si esos tres están ausentes, automáticamente reanimación cardiopulmonar, una emergencia. Muy bien, pasamos a la siguiente PPT, por favor. Ya, entonces la víctima responde, vamos a acercarnos, ya acá lo vamos a explicar más brevemente, presionamos los hombros de la víctima y le vamos a hablar en voz alta. En caso de que la víctima sea un bebé, bueno, al bebé no le vamos a hablar, ¿no? Vamos a llamarlo por el nombre o en este caso al bebito vamos a peñiscarle la planta de los pies, ¿ya? O vamos a soplarle la cara, ya que ellos por estímulos reflejos suelen reaccionar. Inclusive a las personas, a veces no reaccionan, a veces tienen un desvanecimiento, una lipotimia bien profunda, que por más que le muevas el hombro, por más que le coloques alcohol con algodón en la nariz, no reacciona. Tienes que inclusive tomar la técnica de pellizcar la tetilla, ¿no? Vas a agarrar la tetilla y vas a pellizcarle fuerte y ahí te vas a dar cuenta que va a reaccionar. Ya, si la víctima no responde, pero tiene pulso y respiración, igualito tenemos que llamar al CEN. Tenemos que activar el sistema de emergencias médicas porque es una situación de urgencia, que tienen que evaluarla. Ya, pasamos a la siguiente PPT, por favor. Siempre cuando nosotros, porque siempre en cualquier situación de urgencia o emergencia, siempre muchachos tenemos que activar el SEM. Ya no se olviden que el SEM es el Servicio de Emergencias Médicas. ¿Cuántos servicios de emergencias médicas tenemos aquí en Lima, Perú? ¿Conocen chicos los sistemas de emergencias médicas o los servicios de emergencias médicas que tenemos aquí en el Perú? Dos, no, ya, muy bien. Uno es el SAMU, son las ambulancias. El otro son los bomberos, pero también ambulancias. Y los otros son los brigadistas, ¿no? Sí han visto los brigadistas, ¿no? A veces cuando pasa un tipo de desastre, accidente, van los brigadistas, ¿no? Esos que están con uniforme azul, con camisa blanca y botines, ¿ya? Pero básicamente los más usuales generalmente son el SAMU y los bomberos, ¿no?
¿ya? El policía no, porque el policía es una entidad de emergencias, pero para proteger la vida de la persona contra este, alteraciones vecinales, ¿no? Delincuencia, ese tipo de situación. ¿Ya? Entonces, siempre cuando nosotros llamemos, porque tenemos que activar el SEM, es un paso importante nosotros siempre marcar al número de manera tranquila, ¿no? Si estamos con otra persona al costado, hay que decirle, marca el 106, que es el número del SAMU. No hay que decirle 106 porque a veces nos confundimos, ¿ya? Y siempre tenemos que tener el teléfono en altavoz, porque el SAMU te va a orientar. El SAMU es una entidad muy buena que te orienta. Te dice, señora, ¿cuál es la situación de la víctima? ¿Cómo se encuentra ya? Mantenga la calma y vaya haciendo esto hasta que llegue la ambulancia. Ya, por eso siempre lo vas a poner en voz alta y él te va a ir indicando el personal, porque quien te contesta la llamada en el SAMU es una operadora, pero ahí te deriva con un médico. Y el médico es el que te va orientando todo lo que vas a hacer hasta que venga una ambulancia. ¿Ya? Así que no se olviden siempre llamar al 106, que es el SAMU, o 116, que son los bomberos. ¿Ya? Y no cuelgues hasta que el operador le indique. ¿Ya? Continuamos en la siguiente PPT, por favor. Ya. Entonces la víctima respira, vamos a controlar la respiración. Ya sabemos que esta evaluación no nos debe demorar más de 5 a 10 segundos. Ya, sí, el 106 es del SAMU y 116 es de los bomberos. ¿Ya? Bueno, a nivel de Lima, 106 del SAMU, y creo que en otros departamentos también manejan el 106. Y adicional le agregan un número de celular, ¿ya? Pero siempre manéjenlo con 106. Es una línea gratuita, ¿ya? No necesitas tener un saldo para poder llamar al 106. Ya, es como el 911 en otro país, ¿ya? Entonces, esta evaluación de primaria no nos debe demorar más de 5 o 10 segundos. Vamos a mirar el pecho, vamos a ver los sonidos anormales. Si no responde y no respira y no llamo al SEN, al contrario, hay que llamar al SEN, ¿ya? Si la víctima no responde y no respira y está inconsciente, automáticamente esa persona se encuentra en un paro cardiorrespiratorio. Ya, a ver, yo les pongo el ejemplo. Si yo determino que la persona no responde, no respira, no tiene pulso, en la evaluación primaria, ¿qué es lo que tengo que hacer después? Hacer una evaluación secundaria, ¿sí o no? Aquella persona que está tendiendo el pavimento, no respira, no responde, no tiene pulso, lo determiné con la evaluación primaria. ¿Qué tengo que pasar a una evaluación? No, ya no hago una evaluación secundaria. ¿Por qué tendría que hacer una evaluación secundaria? Esa persona está en estado de emergencia. Ya simplemente activo el SEM y hago reanimación cardiopulmonar. Ya, claro, dentro de la evaluación primaria pues está el PAS, ¿no? Bueno, el VES, ver, oír, sentir, todo eso, ¿no? Inclusive la última actualización del PH-TLS, ¿no? Pero eso es algo más avanzado, ¿ya? Pero si yo en la evaluación primaria determino que esa persona está en una emergencia, ya no paso a una evaluación secundaria, ¿ya? Porque la evaluación secundaria es para determinar situaciones de urgencias, ¿ya? Entonces pasamos a la siguiente PPT, por favor. Ya, acá vamos a ver si hay hemorragias graves, ¿no? Siempre también hay que ver eso dentro de la evaluación primaria. Rapidísimo, muchachos. Ya, no es que me voy a pasar todo el cuerpo buscando las hemorragias graves, ¿no? ¿Cómo me determino yo que es una hemorragia grave? Básicamente cuando son hemorragias de tipo arterial. ¿Y cómo determino eso? Cuando la sangre no embarra, así como si estaría el caño abierto. La sangre empieza a salir como cuando estás regando con tu manguerita y empiezas a tapar el agujero, a tapar, a abrir, a tapar, a abrir, a tapar, a abrir, no ves que sale así chisgueteando, o como esas regaderas que hay en los diferentes parques y empiezan a salir el agua así disparando, ya así es un sangrado tipo arterial. La sangre salpica, por decir así, ya, y eso sí puede poner en riesgo la vida de la persona. ¿Qué tengo que hacer ahí? Por ejemplo, si la víctima que está atendiendo el pavimento está inconsciente, no tiene pulso, no tiene respiración, está en un paro cardíaco, yo sé que tengo que hacerle reanimación cardiopulmonar, pero adicionalmente tiene una hemorragia arterial en su brazo, automáticamente otra persona que está ahí al costado, en vez de estar grabando,
Le digo, tráeme una tela y le hacemos un torniquete en el brazo. Le presiono bien el brazo por encima de la herida, claro, el torniquete, ¿ya? Y la sangre ya va a cesar. Ya no me voy a preocupar en estar presionando esa sangre o esa hemorragia, sino me voy a enfocar en él, en las compresiones. Ya, hoy en día en muchos países está contraindicado el uso del torniquete, ¿no? Pero la última actualización del PHTLS nos indica de que sí se utiliza el torniquete, ¿ya? ¿Por qué? Porque estaba contraindicado unas veces porque generalmente generaba pérdida de la extremidad, ¿no? Mucho tiempo. Pero eso es cuando el torniquete está mayor a 6 horas, ¿no? Sí genera que haya muerte orgánica, ¿no? O sea, muerte de la extremidad. Pero acá pues no lo vas a tener 6 horas el torniquete, ¿no? Porque a lo más lejos un hospital desde un lugar será pues media hora y eso, ¿ya? Entonces vamos a verificar si hay hemorragias graves y también cómo me doy cuenta si hay hemorragias graves porque la persona va a estar pálida, va a estar con una diaforesis, que es una sudoración fría y profusa, y una piel fría, ¿ya? Por eso es importante el uso de guantes, muchachos. Acá dice las hemorragias deben controlarse lo antes posible. Ya, por eso siempre, si vemos una hemorragia de tipo arterial, o sea, una hemorragia que está salpicando, automáticamente un torniquete, muchachos. Al compañero que está acostado, hazle un torniquete fuerte, un nudo, con una tela. Ya, o más adelante yo les voy a enseñar en el control de hemorragias cómo hacer un torniquete cotidiano. Ya, y nos concentramos en las compresiones. La siguiente PPT, por favor. Ya, si la persona está inconsciente, pero tiene pulso, respiración, ¿qué tengo que hacer yo? Colocar en posición lateral de seguridad. ¿Para qué yo hago eso? Para evitar que la persona se broncoaspire, ¿no? Como está inconsciente, no tiene la capacidad de deglutir, de pasar la saliva, ¿no? Inclusive puede vomitar y en esa posición, o sea, estar de costado, no se va a atragantar, no se va a broncoaspirar, no se puede atorar con sus reflujos, con sus secreciones, ¿no? ¿Ya? Pero si sospechamos que esa persona, o no hemos visto si esa persona la han atropellado, se ha caído, la han golpeado, si no la puedo mover, ya les dijo un inicio, ¿ya? Porque podemos generar una lesión mayor a nivel de la columna vertebral o a nivel craneal, ¿ya? La dejamos tal y como está, ¿ya? Y si empieza a tener vómitos, tratamos de liberar un poco la vía aérea del vómito, pero no podemos moverla a la víctima. Solamente la movemos cuando estemos seguros de que esa persona no tiene ninguna lesión a la columna o a la cabeza. Pero si no estamos seguros de eso, no la podemos mover, muchachos. ¿Ya? Continuamos la siguiente PPT. Y acá está la evaluación secundaria. ¿Ya? ¿Cuándo hacemos una evaluación secundaria? Cuando la persona, pues, tiene pulso y respiración. ¿Ya? Ahí sí voy a hacer una evaluación secundaria que básicamente está conformada por un examen físico cefalocaudal, o sea, un examen físico de la cabeza hacia los pies. ¿Ya? Que se determina por días, ¿no? Ya, si la víctima se ha lesionado, comience por el examen físico en días, ¿no? A ver, avanzamos a la siguiente PPT. Acá está, de evaluación secundaria en días. Básicamente, ¿qué es días? Vamos a ver si hay deformidades, si hay inflamación, si hay pequeñas heridas abiertas y si hay sensibilidad, que eso nos va a indicar que hay dolor, que hay contusión, que puede haber fracturas, etc. Ya, ese es un examen físico más completo, ¿ya? Yo lo puedo hacer sin ningún problema porque sé que la persona no se va a morir, ya que hay pulso, respiración. Ya, obviamente, voy a ir evaluando, pero constantemente controlando los signos vitales, o sea, controlando su pulso y respiración. No es que yo controle una vez, tiene pulso, respiración, de ahí ya no lo voy a controlar hasta que venga la ambulancia, no, porque la persona puede revertir ese tipo de patrón respiratorio y cardiovascular, ¿ya? Entonces voy a conversar por la cabeza, voy a ver los ojos, las pupilas, si están dilatadas, si están mióticas. Básicamente ver, chicos, si hay deformidades, si hay inflamación, si hay heridas abiertas o si hay sensibilidad. Voy tocando, de repente por ahí veo un pequeño sangrado, puede ser pequeño, puede ser a nivel puede ser sangrado de tipo venoso, lo voy a hacer con una presión directa, de repente una fisura, una fractura, inmovilizo, ya voy avanzando de a poco desde la cabeza hacia los pies. ¿Ya, muchachos? Ahí sí puedo tomarme un tiempo prudente, no hasta que venga la ambulancia, pero igual no se preocupe, tú llamas al SAMU, ellos te van a orientar todo lo que vas a hacer. Y tú, siendo socorrista, habiendo llevado el curso de primeros auxilios y certificándote, vas a poder actuar ante este tipo de situaciones. Avanzamos a la siguiente PPT, por favor.
Ya, y siempre en la evaluación secundaria vamos a identificar en su mayoría de los pacientes que tienen un dije, ¿no? Esta muestra siempre nos va a indicar, pues, si el paciente es alérgico a algo, si el paciente sufre de alguna enfermedad, si sufre de un trastorno, si tiene alergias, si suele pasarle esto constantemente, ya, siempre lo vamos a verificar, muchachos. A ver la siguiente PPT, por favor. Ya, entonces, eso es lo que vamos a ver. Aquí vemos a controlemos siempre la condición de la víctima, menos cada un minuto, por eso les estoy diciendo, no es que lo vamos a dejar ahí desde un inicio, tenemos que controlarlo constantemente. Vamos a anotar los cambios que veamos en la víctima y luego informamos al SEM cuando lleguen. ¿Ya? Pasamos a la siguiente PPT, por favor. Bueno, eso sería todo en cuanto a la introducción de primeros auxilios y la identificación del problema, ¿no, muchachos? Ya sabemos los dos tipos de valoración que vamos a hacer para poder determinar si esa persona está en un estado de emergencia o una urgencia. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? De repente puede escribirlo por el chat. Ha sido todo muy claro. Creo que hemos sido bastante claros. Me ha gustado interactuar con ustedes porque parece que conocemos mucho el tema de salud. El tema de primeros auxilios es muy amplio, muchachos, pero hemos tocado puntos bases y claves para nosotros poder actuar ante una primera respuesta para la víctima que lo necesita, ¿no? Nunca olvidemos, siempre el trato humano, ¿ya? El trato humano y la calidad de atención. ¿Cómo brindamos calidad y trato humano? ¿Ya? Con conocimiento. ¿Ya? Siempre digo, el conocimiento siempre tiene que ir acompañado de la buena fe. ¿Ya? Nosotros podemos tener buena fe de ayudar, pero chicos, si no tenemos conocimiento, a veces nos puede jugar una mala pasada. Sí, el termómetro de mercurio obviamente es mucho más preciso que el termómetro digital, puesto que es un termómetro biomédico como tal, ¿no? Da un valor más exacto, pero está prohibido venderlo hoy en día justamente porque cuando se rompe genera pues una especie de intoxicación, pero no genera gravedad porque es pequeño el mercurio, ¿no? Pero por prevención ya no lo venden. Si por ahí ustedes lo tienen, siempre guárdenlo, muchachos. Es muy efectivo, mucho mejor que el digital. ¿Ya? ¿Alguna duda, muchachos? Sí, muy bien, si lo tienes, cuídalo. Es muy bueno, es muy efectivo eso. El digital suele fallar porque a veces por un tema técnico, a veces por la pila, pero el de mercurio es muy, muy indispensable. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? Bueno, algo que comentar acá con la señorita. ¿Algo más? Ya saben, muchachos, cualquier consulta, y dudas, ahí tienen los números para que puedan consultar sobre sus certificados, los otros cursos gratuitos, los horarios, con la señorita anfitrión aquí del taller, para que les pueda orientar muchísimo. Muchas gracias, licenciado, y como usted mismo lo ha dicho, cualquier duda, consulta, lo pueden hacer al número de consultas, ¿no? Y también agradecerle a usted por la sesión que ha impartido el día de hoy. De la misma manera, agradecer a todos los participantes que han podido estar presentes en la sesión el día de hoy.